y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos dice claramente Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué manera el Señor nos ha libertado, hermanos? ¿Para qué nos ha hecho libres? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, al yugo del pecado, al yugo de la carne. Es necesario, hermanos, que dice el apóstol: he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a lo que la ley dice. Y ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la fe en el Señor. Dice el escritor: Pablo instó a los cristianos de Gálatas a permanecer libres en Cristo, manteniéndose firmes y resistiendo las tentaciones a participar del legalismo. Esto es lo que el apóstol Pablo les dice en Gálatas 5:1. El Señor, la salvación que ha venido por medio de Cristo, los ha libertado, los ha hecho libres de toda tentación, y no participéis en las obras de este mundo. Él les advirtió: yo, Pablo, digo que si se circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. De nada os aprovecha. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Ya habían sido libres, ya habían sido libertados, pero ellos querían volver una vez más a la esclavitud. ¿Por qué? Por el engaño de muchas personas, hermanos, que andan predicando un evangelio que no es el que Cristo nos ha dado. Por eso Él nos ha dado, hermanos, esta palabra. Por eso Él nos ha dejado esta escritura, hermanos, para que usted y yo la escudriñemos y podamos saber. Todo aquel que nos traiga un mensaje tiene que ir conforme a la palabra, aplicarlo. Mire, muchas veces es como el versículo que yo siempre les digo. La Biblia dice, se me olvidó el texto, pero el principio dice: resistí al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿qué dice antes de resistir al diablo y de vosotros huirá? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces, hermanos, si la Biblia dice resístelo, pero si no te sometes, no vas a vencer. A veces tomamos la palabra, el versículo que me agrada, que me ayuda, pero no leo lo que dice antes y lo que dice después. La Biblia dice resistir al diablo y de vosotros oirá. Pero antes de ahí me dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros oirá. Yo tengo que someterme a Dios para poder vencer las acechanzas del enemigo. Y a veces queremos nosotros al tú por tú. No, yo tengo que someterme a Dios. Yo tengo que estar firme en Dios para poder vencer. Y esto es lo que el apóstol Pablo quería enseñar a los Gálatas. Tenían que someterse al evangelio por medio de la fe. No tenían que volver una vez más a las cosas viejas. La ley que hace, hermanos. Yo les decía la semana pasada: cometes una infracción, la vas a pagar. ¿Qué hace la ley? Que se cumpla. Te pasa una luz, te dan una multa, tienes que pagarla. Eso es lo que es la ley. Cometes un error y tienes que pagar. Pero sin embargo, Cristo nos ha pagado el precio por nosotros. Es una diferencia. Y quería que los Gálatas entendieran que estaban volviendo a la ley y ellos tenían que pagar un precio al cual ellos no podían pagar, al cual Cristo ya lo había pagado. Y les dice: la circuncisión era un requisito
clave de guardar la ley. Por eso el judaizante lo enfatizaba. Pablo les advirtió que la circuncisión sería solo el comienzo para guardar toda la ley. La circuncisión era solamente el comienzo. Había muchos reglamentos que tenían que seguir. Y si querían someterse a la ley, tendrían que guardar y cumplirla toda, completa. ¿Qué dice el 3? Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, no nomás parte, toda. Con toda claridad Pablo lo describió como el alejado de Cristo y de la gracia. Habían abandonado su confianza en el sacrificio de Jesús como único requisito para ser justificados ante Dios. Al venir a circuncidarse, vinieron, hermanos, a hacer un lado la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas hoy en nuestros días, hermanos, han aceptado el Evangelio, han aceptado a Cristo, hermanos, y le vienen con otra enseñanza y dejan el verdadero camino para volver a la maldad, para volver al pecado? Ya eres salvo, salvo para siempre. No, la Biblia dice, no descuides esta salvación tan grande que hemos obtenido por medio de Cristo. Dios nos dice que no descuidemos. ¿Y por qué nos dice que no descuidemos? Porque la podemos perder. Porque Él también en su palabra que Él tiene el poder para borrar el nombre del libro de la vida. Cuando uno es salvo, cuando uno recibe a Cristo como nuestro Salvador, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Pero si yo vuelvo otra vez al pecado, yo vuelvo otra vez a la maldad, Dios puede borrar mi nombre. Dios puede borrar una vez más mi nombre. Por eso es necesario que usted y yo permanezcamos en lo que hemos creído, en la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Que dice, por la fe los cristianos han sido declarados justos y recibirán todos los beneficios de la justicia en la eternidad. La ley, como cualquier justicia humana, no trae salvación. Solo la fe lo puede hacer. Dice el 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto es lo que tenemos que entender. Lo que viene a ser objetivo en nosotros es la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde está puesta nuestra fe, hermanos? ¿En lo que vemos o en lo que esperamos en Jesús? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En el autor y consumador de nuestra fe? ¿Dónde estamos viendo? ¿Dónde estamos parados usted y yo hoy en nuestros días, hermanos? La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos nosotros realmente estamos confiando en Dios? ¿Cuántos nosotros realmente estamos confiando en Él? Él nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En Él o en lo que yo puedo hacer? Él dice, el que está en mi mano, ¿quién me lo arrebatará? Nos dice el Señor que el que está en mi mano, ¿quién se lo va a arrebatar? Si yo estoy en la mano de Dios, no hay quien venga y me arrebate. El ángel de Jehová acampa alrededor de mí, me cuida y me defiende de todo peligro. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En Dios o en nuestra fuerza? El apóstol Pablo quería que entendieran que la ley, como cualquier justicia humana, no traía salvación, pero la fe en Cristo lo hacía todo. Por eso dice, Pablo usó una carrera, una competencia atlética, como para los Gálatas,
para ilustrarles el problema que enfrentaban los creyentes. Los falsos maestros insistían en que los cristianos gentiles deberían seguir la ley, además de su fe en Cristo. Pero Dios no cambiaría el evangelio. Por eso dice el versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Así les dice el apóstol Pablo. Vosotros bien corrían, pero ¿quién os estorbó? Nosotros también, hermano, estamos corriendo esta carrera para llegar al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero ¿qué viene a estorbarnos para seguir adelante? ¿Cuál es el estorbo, hermanos, que está en nosotros para no seguir adelante? El apóstol les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué es lo que dice el apóstol, hermanos? Un poquito de pecado ensucia todo. Un poquito de desobediencia ensucia todo. Es lo que el apóstol Pablo le dice. Pablo sabía que el evangelio falso que enseñaban los judaizantes podían propagarse como la levadura surte su efecto en toda masa de pan. Ustedes miran, hermanos, o conocen el que hace el pan, se le echa un poquito de levadura para que esponje toda la masa. Bueno, dice que así es el pecado, así la desobediencia, así es la maldad. Un poquito de nosotros, hermanos, viene a contaminar todo nuestro ser. Y el apóstol Pablo le decía claramente que un poco de levadura surtía efecto para que toda la masa fuera penetrada. Esto era una situación seria. Los falsos maestros responderían a Dios por la perversión de la verdad. Y es como hoy en nuestros días, hermanos. Todos aquellos que están predicando el evangelio que no va conforme a la palabra, un día vamos a dar cuenta delante de la presencia de Dios. Todo predicador, como maestros, como predicadores, hermanos, vamos a dar cuenta por toda la palabra que salga de nuestra boca. Por eso yo les digo, es como una persona que dice, yo vale más no saber mucho porque así no doy cuenta por mucho. ¿Usted cree? ¿No va a llegar? ¿Quién le dijo que iba a llegar? Si no quiere saber, dice que la palabra nos hará libres, el conocimiento nos libertará. Si no puede permanecer, hermanos, teniendo la palabra ahí en sus manos, si no la guía, si no lo dirige, si no la escudriña, ¿de qué le sirve? Es necesario que escudriñemos, es necesario que entendamos lo que Dios nos quiere enseñar. Pablo también señaló que el mensaje de la gracia era ofensivo para aquellos que alegaban la salvación. Mediante el esfuerzo humano podemos ver fácilmente que esto también es verdad hoy. ¿Cuántas personas, hermanos, están predicando el evangelio conforme su fuerza, conforme su conocimiento, conforme lo que ellos saben y no conforme lo que el Espíritu les da? Tenemos que ponernos en las manos de Dios, buscando la guianza de su Espíritu Santo. Por eso dice el 10, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilase lo que os perturba. Así les habla el apóstol Pablo. De esta manera le declara, ojalá se mutilasen lo que os perturba. Imagínense, hermanos, cuántas veces, hermanos, a usted y a mí han tratado de impedir que sigamos adelante. ¿Cuántas veces nos han querido sacar de lo que hemos creído? ¿Cuántas veces han tratado de desviarnos del camino? Muchas. Y vienen a veces a personas que lo que más quieren, los que más aprecias, los que más cerca de ti, hermano, quieren poner piedra de tropiezo.
Pero sin embargo, el apóstol le dice al pueblo de Gálatas que es necesario que permanezca del principio lo que habían creído. Gálatas 5:13 dice claramente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Los cristianos habían sido llamados a una vida de libertad. Sin embargo, la libertad no es excusa para vivir pecaminosamente, que no nos ha hecho libres para hacer lo que queramos. No conozco a estas personas. Hay muchas allá afuera. Yo creo que yo soy libre, dice, para vivir a mi manera. Aquí nos enseña el apóstol Pablo que la libertad no es una excusa para vivir una vida pecaminosa. Pablo animó a los Gálatas a usar su libertad como Dios quiere, servíos por amor los unos a los otros. Pablo observó que el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo resume parcialmente toda la ley. En verdad, una verdad que Jesús mismo declaró en Mateo 22, 37, 49. Si leemos la porción esta, hermanos, Mateo 22, 37, dice la palabra: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Querían volver la ley después de haber sido salvos. Y cuando Dios les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, dice, y estos dos mandamientos depende toda la ley. Esto es lo que el apóstol les quería enseñar. Tal amor reflejaba la otra parte de este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Aquí cumplimos lo que dice la palabra, hermanos. No tendrás dioses ajenos, no adulterarás, no fornicarás, no tomarás lo que no te corresponde. En todo esto, hermano, al amar a Dios y al amar a tu prójimo, podemos complementar todo lo que la ley dice. Este es el nuevo mandamiento que Jesús dejó, y es lo que el apóstol Pablo le quería enseñar a los Gálatas. Tal amor reflejaba, hermanos, el amor a nuestro Dios y el amor a nuestro prójimo. Ahí podíamos cumplir toda la ley. Pablo saca a la luz la falta de amor con que se trataban tratando los Gálatas. Usted mira el versículo de Gálatas, el 15, hermanos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. ¿Qué está enseñando o qué quería decirle el apóstol Pablo a los Gálatas? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. ¿De quién está hablando, hermanos? De ellos mismos estaban murmurando, criticando el uno al otro. Y esto no es de Dios. Cuando Él te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No critiques. No te lo comas a tu hermano. Porque dice, porque os mordéis y os coméis unos a otros. Mirad que también os consumáis unos a otros. El apóstol les dice, Pablo saca a la luz esta falta de amor los unos por los otros a los Gálatas. La idea de morderse y devorarse era una ilustración de animales. ¿Cómo cree, hermanos, que reaccionaron el pueblo de los Gálatas cuando Él les dice, no se muerdan, no se devoren los unos a los otros? Devorarse es una ilustración de animales, es una lucha mortal y describe la intensidad de la animosidad en base al tema de la carta, la justificación por la fe y no por las obras.
Posiblemente ellos estaban enfrentando acerca de la ley en sí en vez de pelear. Pablo los dirigió a que sirvieran unos a otros en amor. Esto es lo que hace falta en la iglesia el día de hoy. El amor los unos por los otros. La falta de amor. Si Dios es amor, hermanos, y usted y yo decimos que lo amamos, ¿dónde está ese amor? ¿Cómo podemos reflejar ese amor, hermanos? Porque claramente dice, la justificación por la fe, no por las obras. Posiblemente ellos estaban enfrentando acerca de la ley en sí, en vez de pelear. Pablo les dirigió a que se sirvieran o se ayudaran unos a otros en amor. Pablo luego describió cómo es posible que haya nueva vida en Cristo si se someten a la dirección del Espíritu Santo, que dice el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne que quiere, hermanos. Pleitos, luchas, contiendas, disensiones. ¿Qué quiere la carne, hermanos? Lo que es de este mundo. ¿Qué hay en el mundo, hermanos? Pecado, maldad. Pero usted y yo no somos de este mundo, somos peregrinos, hermanos, somos pasajeros. Este no es nuestra casa, esta es nuestra ciudadanía. Nosotros no pertenecemos a esta tierra, nosotros pertenecemos al reino celestial. ¿Cuánta gente se ha apoderado, hermanos, de querer quedarse en esta tierra, de heredar lo que hay aquí? Esto se va a acabar. Dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Lo de aquí sí es temporal, pero lo de Dios es eterno. Pues la humanidad no mira lo espiritual, lo eterno. La humanidad está mirando lo pasajero, lo que te ilumina, lo que te enseña, lo que te emociona aquí en la tierra. Y nos hemos olvidado de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne es la inclinación al pecado, tan común en todo ser humano. No tiene ningún deseo de agradar a Dios. La carne, mire, la carne quiere comer, dormir, descansar, pasearse. ¿Pero qué quiere la carne? Estar dormido, descansar. Es tiempo de ir al templo, es tiempo de ir a la iglesia. Tengo sueño. Es el único día que descanso. Trabajé toda la semana. Me merezco descansar. Merezco levantarme tarde. ¿Quién te ha dado la fortaleza, la fuerza para que trabajes toda la semana? ¿No es Dios? ¿No tenemos que agradecerle? ¿No tenemos que darle gracias por la fuerza, por la fortaleza que nos da cada día? Porque si Él no quisiera, no estuviéramos aquí. Él puede, mire, cortarnos el hilito en cualquier momento. Y ya no estamos aquí. Y estamos preparados para encontrarnos con Él. O nos espera un enemigo, a cual no ha sido nuestro enemigo, tal vez andamos con Él. Hay que pensar, hay que meditar. El apóstol dice, no tiene ningún deseo de agradar a Dios. Por otro lado, el Espíritu Santo no tolera el pecado. Andar en el Espíritu para vencer los deseos pecaminosos que enfrentamos diariamente es el único camino a la santidad. Dice el 17, pero el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no se hagáis lo que quisieras. El Espíritu pide lo de Dios y la carne pide. El Espíritu dice, quiero ir al templo. Y la carne dice, duérmete un ratito. Apenas son las 9. Tienes una hora. Ya tienes lista, planchado el vestido, el pantalón, ya está planchado, ya está lista. No te preocupes, duérmete un ratito. Para que al menos se acuerda, son las 10 y andamos corriendo. ¿No es cierto, hermanos? Es cierto. La carne no quiere. La carne está cansada.
La carne no quiere, nuestro espíritu gime, nuestro espíritu desea, pero mi carne no quiere. Mi carne no desea lo de Dios. Por eso dice el apóstol, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. La vida dirigida por el espíritu no solo vence la inclinación pecaminosa, también libera a los creyentes de la esclavitud. Es lo que hace el espíritu, de intentar crecer espiritualmente haciendo buenas obras, las obras de la ley, dice el 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Dice en el versículo 9:21, Pablo enumera una serie de obras de la carne. No enumera todos lo que es pecaminoso, sino que Dios dio categorías: pecados sexuales, conflictos con los demás, participación en ocultismo, adoración a los dioses falsos, abuso de sustancias, actitudes impías hacia los demás. Estas obras de la carne son obvias. Son señales externas de una persona no está viviendo como alguien que heredará el reino de Dios. Y estas son las obras de la carne. Lo primero que empieza: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué quiere decir? Que hay más. No las menciona todas. Y cosas semejantes a estas. Todavía aquí numeró un poquito de cuánto la carne es lo que está pidiendo. Y numeró un poquito que dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué nos enseña? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los idólatras, los hechiceros, las contiendas, los pleitos, los celos, las envidias, las disensiones, las herejías, los homicidios, las borracheras y cosas semejantes a estas. Todo esto que contamina nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y todo lo que contamina este templo, todo lo que ensucia este templo, no tiene parte en el reino de los cielos. Así que, hermanos, ¿qué más claro o qué insertación les da a los Gálatas? Querían vivir bajo esclavitud, querían vivir bajo la ley. Todo esto tiene consecuencias, todo esto, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna cuando yo me justifico ante el Padre por medio de Jesús. Tengo vida eterna. Pero si sigo una vida pecaminosa, sigo una vida con los deseos de la carne, fornicación, adulterio, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Todo esto, hermano, es en contra de Dios. Y si esto está en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos puede guiar. El Espíritu Santo no está en nosotros. Porque el pecado y Dios están separados. Dios y el pecado no se pueden juntar. No puede estar Dios donde hay pecado. Más claro, hermanos, ¿de qué manera que el apóstol queremos que nos hable? El pecado y Dios no pueden ir juntos de la mano. No se puede. Pero el Espíritu y Dios van juntos y nos llevan
a una vida eterna. Por eso les dice claramente el versículo 19 al 21, estas son las obras de la carne. Todas estas clases de pecado y cosas, dice, semejantes a estas, cosas semejantes a estas son pecados. Es necesario, hermanos, y el apóstol nos advierte claramente, hermano, que tenemos que vivir una vida conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. La carne quiere muchas cosas, pero ese es nuestro pleito. O le damos gusto a la carne o le damos gusto al Espíritu. ¿Dónde estamos ubicados usted y yo? ¿Dónde estamos parados? ¿Hemos sido guiados por el Espíritu o estamos siendo guiados por la carne? Piense, medite, ¿qué hay que está estorbando? El último punto dice que hay que vivir por el Espíritu. Gálatas 5, 22 al 26, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo opuesto a las obras de la carne es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, como cristianos tenemos el Espíritu Santo para formar en nosotros cualidades de carácter que glorifican a Dios y son testimonio a los que no creen, o a los creyentes, o a los no creyentes. Más bien somos testimonio a aquellos que no creen. ¿Cómo podemos ser luz si andamos en tinieblas? ¿Cómo un ciego puede dirigir a otro ciego? ¿Cuántas veces nos dice la Escritura, hermanos? ¿Cómo un ciego puede dirigir a otro ciego? Yo tengo que ser limpio. Yo tengo que seguir conforme a la palabra para poder dirigir a otros a la luz. Yo tengo que andar en luz para dirigir a otros al camino de la luz. ¿Qué dice? El primero dice el amor. El amor, hermano, dice, fluye de Dios como un reflejo de su propio amor. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, hermano, como nuestro Salvador, ese amor debe estar en nosotros. Pero si no lo hay, es que Dios no está. Claramente dice, el amor fluye de Dios, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, debe haber amor en nosotros. El amor los unos por los otros. El segundo es el gozo. ¿Cuántos de usted y yo nos podemos deleitar en Dios? Dice, el gozo celebra la obra redentora de Dios en nosotros. ¿Qué fue lo que Él hizo?